Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, Señor. Purifica y santifica mi mente, mi corazón y toda mi vida, Señor, y mi cuerpo, Padre bendito Dios. Y que sea tu Espíritu Santo, Padre bendito Dios de la gloria. En el nombre de Jesús te lo ruego, te lo suplico, Señor. Que no sea mi carne ni mi sangre, Señor. Pon, Padre Dios eterno, carbón encendido en mis labios, Señor, para que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea aprobado por tu Espíritu Divino, por tu Espíritu Santo, y que todo se haga a tu divina y santa voluntad, Señor. En esta preciosa hora, Padre bendito Dios, voy a predicar, Señor, un mensaje, Padre Dios eterno, de lo que la Biblia nos enseña a través de su palabra, Padre bendito Dios, que sea de grande bendición para todos los que vean este video, para todos los que escuchen tu palabra, Señor, sea de grande bendición, Dios eterno. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador, atamos y reprendemos toda obra del diablo, todo espíritu contrario, toda cosa que no vaya de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Todo lo que no se apegue a tu palabra sea reprendido, sea echado fuera. Toda obra del diablo, espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu inmundo, espíritus malos, en el nombre de Jesús, sean reprendidos, sea cancelado todo pensamiento ajeno, Señor, y nos declaramos de victoria en victoria y de poder en poder, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre bendito. Aleluya. Amén. Sí, amén. Empezamos leyendo Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y el tema es: por pecado Dios aprueba el divorcio en el matrimonio solo por pecado de fornicación o por adulterio. Nuevamente repito, para aclarar a los radioescuchas, todos los que nos ven en este video, Dios aprueba el divorcio en el matrimonio solo por pecado de fornicación o por adulterio. Ese es el tema para hoy, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La honra en el matrimonio es que no haya pecado de adulterio o de fornicación, porque eso sí está reprobado estrictamente por el Espíritu Santo de Dios. No permite que en el matrimonio haya pecado de adulterio, pecado de fornicación, porque Dios no lo aprueba. Y entonces dice, por eso dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. El hecho es la cama, la mancilla es el pecado. Por eso dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces Dios es el que juzga el pecado de adulterio y de fornicación. ¿Y cómo lo juzga? A través de la palabra. Vamos a ver qué dice la Biblia allá en Corintios. Gloria al Señor. Bendito y adorado es Dios. Corintios capítulo 5, versículo 9. Vamos a ver qué nos explica la palabra de Dios. Dice Pablo a los Corintios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahí está. Con los que cometen el pecado, hermanos, de fornicación o de adulterio, hermanos, no nos juntemos, dice la palabra de Dios. Por eso no puede vivir un matrimonio en el pecado de fornicación, en el pecado de adulterio, porque eso lo reprueba el Espíritu de Dios. No tiene nada que ver en ese yugo. ¿Por qué? Porque es un yugo desigual. Uno presenta tiniebla y el otro presenta luz. Y la luz con las tinieblas son contrarias. Por eso es que dice que no hay unidad cuando hay pecado
de fornicación, cuando hay pecado de adulterio. Vamos a ver qué dice. Primera de Corintios 6, 18. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Fíjese, dice la palabra de Dios que tenemos que huir de la fornicación. Así que, hermano, el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, no es aprobado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso es que el matrimonio es honroso, pero que no haya pecado de fornicación, pecado de adulterio. ¿Por qué? Porque la Biblia lo reprueba. La honra es no vivir en fornicación ni cometer adulterio. Un matrimonio cristiano, si alguno cae en pecado, es mejor separarse. Mira qué dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 6, 19 y 20. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, primero dijo en el 18 que hay que huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Y dice el 19 y el 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un matrimonio que le sirve a Dios, un matrimonio que glorifica a Dios, hermanos, tanto el hombre como la mujer, hermanos, son templos, su cuerpo del Espíritu Santo, porque son usados para glorificar a Dios, y eso le da la gloria y la honra a Dios en su cuerpo mortal. Pero dice la Biblia, hermanos, que el matrimonio, hermano cristiano, debe de huir del pecado de fornicación o de adulterio, porque dice que el matrimonio pierde la honra, hermanos, cuando alguno de la pareja, sea el hombre o sea la mujer, comete pecado de adulterio, comete pecado de fornicación. ¿Por qué? Porque el pecado que comete el hombre hace separación de las cosas de Dios, del Espíritu Santo. Ya no hay comunión, ya no hay unidad con el Espíritu Santo. Una mujer que cometió adulterio, un hombre que cometió adulterio o fornicación, ya el Espíritu Santo ya no está usando ese cuerpo como vaso, ya no lo está usando como instrumento, porque ya cometió pecado, ya está viviendo en el pecado, y el pecado hace que se separe de las cosas de Dios. Por eso dice el profeta Isaías, dijo en Isaías capítulo, hermano, vamos a ver qué dice el profeta Isaías, gloria al Señor. Vamos a ver, dice en Isaías 59, gloria al Señor. Isaías 59, 2, compruebe con la Biblia, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese, el pecado es el que hace división, hermano, entre el Espíritu de Dios y el pecado. No hay ningún compañerismo, no hay ninguna unidad, no hay ninguna comunión entre el pecado y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios nos indica que la pareja no debe de cometer pecado, porque eso es lo que deshonra al matrimonio. Dice la palabra de Dios, vamos a ver, un matrimonio
cristiano, si alguno cae en pecado, es mejor separarse. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo se va a contrictar, ya no va a ocupar ese cuerpo. Vamos a ver también qué nos aconseja en el matrimonio. Dice la palabra de Dios al principio que leímos el texto de Hebreos 13, versículo 4, nos dijo la Biblia que la honra del matrimonio es el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios los va a juzgar Dios. Por eso, hermano, es importante que el matrimonio conserve, hermanos, la santidad en su matrimonio. ¿Por qué? Porque es honroso ante Dios. Mira qué dice Pablo, le dice a los tesalonicenses en su capítulo 4, versículo 3 al 15. Vamos a ver qué indica la palabra de Dios. Tesalonicenses 4, 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Manda a separar de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, dice la palabra de Dios. Mira que Él nos manda que la santidad y honor es cuando la pareja no está cometiendo pecado de fornicación, pecado de adulterio. Entonces ese hecho es honroso, pero pierde la honra cuando la mujer comete pecado, se lo engaña con otro hombre a su esposo. Entonces ya ese lecho, esa cama está mancillada, está siendo poseída por el pecado de adulterio, por el pecado de la fornicación, y es lo que no tiene compañerismo con las cosas de Dios. Por eso ya una mujer que comete adulterio, comete fornicación, al igual que el hombre, entonces pierden ya la honra, porque ya no hay santificación en ese matrimonio. Por eso es que Dios reprueba el pecado de fornicación y de adulterio. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, gloria al Señor. Vamos a ver, regresamos a Corintios, capítulo, gloria a Dios, capítulo 6, gloria a Dios, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 6:13 dice la palabra de Dios: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahí está. Por eso es que mejor ya cuando la mujer engañó al hombre o el hombre engañó a la mujer, es mejor separarse. ¿Por qué? Porque dice la fornicación, dice que es enemigo del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de un ser cristiano, de un hombre cristiano y de una mujer cristiana, es nombrada como templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde cree que el Espíritu Santo va a usar a una mujer que cometió adulterio, a un hombre que cometió adulterio, cometió fornicación, están viviendo en el pecado, así sean las escondidas? Ahí ya no está el Espíritu Santo, no está. Por eso, hermanos y hermanas, el matrimonio es honroso, pero cuando no hay mancilla, cuando no hay pecado, cuando el lecho es sin mancilla, la cama no tiene pecado, pero cuando hay pecado, entonces ya la cama, que es el lecho, hermanos, donde descansa la pareja en el matrimonio, ya viven, hermanos, con mancilla, ya viven en pecado. Entonces eso ya no le agrada a Dios. Vamos a ver qué dice, gloria al Señor, bendito Dios.
se acepta repudiar y dar carta de divorcio. Vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando la mujer le comete falta al esposo, que lo engaña con otro, cometiendo fornicación o adulterio, vamos a ver si el hombre que la encuentra, por ejemplo, con otro hombre, a su esposa, o la esposa encuentra a su esposo con otra mujer. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios allá en San Mateo 5, 31 y 32. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo, gloria al Señor, 5, versículo 31 y 32. Vamos a ver qué dice Jesús, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Fíjese. Pero aquí habla Jesús otra vez en el 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, fíjese, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a explicar este asunto cómo está, porque mucho aquí hay malas interpretaciones, no le han dado la interpretación. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, quiere decir que no se puede repudiar a la mujer por otra cosa que no sea por pecado de fornicación, que le encuentre ahora sí en un hotel con otro hombre, o le encuentre en su habitación con otro hombre. Entonces, al no ser por eso, no se puede darle carta de divorcio, no se puede repudiar a la mujer, que porque le faltó sal a la comida ya la va a repudiar y a darle divorcio. No por cualquier cosa, porque no le planchó bien la camisa, porque no le lavó bien la ropa. Por esas cosas no se pueden dar cartas de divorcio, no se pueden repudiar. Ahora, por pecado, dice, al no ser por, dice, gloria al Señor, por causa de fornicación. Quiere decir que por fornicación, pues sí, porque dice, al no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Por ejemplo, si el matrimonio se divorcia por cualquier cosa que no sea pecado de fornicación o de adulterio, por ejemplo, el juez terrenal por dinero pueden pagarle y puede darle el divorcio, como lo están haciendo muchos ahora, o porque la mujer ya le gusta a otro hombre, o porque al hombre le gusta a otra mujer y busca la forma de cómo separarse del matrimonio. Entonces, eso es lo que Dios no aprueba, que se separen nada más por gusto o por cualquier cosita que puede tener solución en la pareja. Eso es lo que Dios aconseja, que el que se divorcia por cualquier cosa no lo aprueba Dios, porque se divorciaron, ¿por qué? Más tardan en divorciarse que ya se están casando con otra o con otro, si es la mujer o el hombre. Entonces, eso es lo que buscaban, la separación por cualquier cosa, porque ya le habían puesto la mirada a otra persona. Entonces, eso lo reprueba Dios, y ya dice, el que se vuelva a casar, si se separan al no ser por adulterio, por fornicación, mira, si se separan, se tienen que quedar sin casarse. Porque si, por ejemplo, vamos a suponer, si el marido repudió a la mujer y se va a casar con otra, entonces ese va a cometer adulterio con la que se case, o también con las mujeres. El hombre que se case con la mujer porque se divorciaron, pero no fue por causa de pecado, entonces adultera, dice la palabra de Dios. Entonces dice, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, si el hombre fue que la repudió, no fue la mujer, fue el hombre.
Entonces el hombre es que ya había visto otra mujer y ya no le gustaba la que tenía en su matrimonio y entonces le da carta de divorcio. El que se case con ese hombre o con esa mujer comete adulterio. Él y la que se case con él o viceversa con la mujer. El hombre que se case con la mujer otra vez comete adulterio. A eso se refiere la palabra de Dios. Entonces vamos a ver. Jesús dice en San Mateo 19:9. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 19, versículo 9 dice la palabra de Dios. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. O sea que es reprobado totalmente por la palabra de Dios separarse, divorciarse en el matrimonio por cualquier cosa que pueda tener una solución, se puedan reconciliar, porque no es por causa de pecado, no es por causa de fornicación ni adulterio, sino es por cualquier cosita. Por eso dice, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces en el hogar hay detalles, hay cosas que no van de acuerdo, pero son cosas que esas se arreglan sentándose a platicar, gloria al Señor, y ponerse de acuerdo, se llega a una solución. Pero ya el pecado de adulterio y de fornicación ya son cosas mayores. Por eso el Señor dijo que al no ser por causa de fornicación, no se puede repudiar, no se puede dar carta de divorcio. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios allá, gloria al Señor. ¿Qué pasará con el que cometió el pecado? Es el culpable, y si se vuelve a casar, este matrimonio es reprobado por el pecado de adulterio. Fíjese, vamos a ver, ahorita por ejemplo sucede esto, hermano, que los predicadores, hermanos, están reprobando, por ejemplo, si a un hermano se casó, pero le fue de mala con su esposa no era cristiana, y al poco tiempo de estar casado con él, se le metió con otro hombre, la encontró en su lecho, hermanos, con otro hombre. Entonces, dice muchos que la tienen que perdonar. Sí, se tiene que perdonar. ¿Y cuál es el perdón, hermano? Pues mira, cuando el profeta Natán, hermanos, con David, Dios lo envió y le dijo que había cometido el pecado con la mujer de Urías. ¿Y qué le dijo? Ese hombre debe de morir. Debería de morir David, pero Dios lo perdonó, le perdonó la vida. Entonces, pero no le perdonó el adulterio, porque el niño pagó, hermanos, el pecado que fue cometido. Entonces, debe morir, dice. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre encuentra a su esposa con otro hombre en su propia cama, en su propio lecho? Mira, hermano, debería de meterle un balazo, debería de quitarle la vida por el pecado tan grande que le cometió y en su propia casa. Pero ¿qué hace este? Por tener el Espíritu de Dios en su corazón, por el amor al prójimo que Dios le impartió en las predicaciones, en la palabra, y por el pecado de homicidio, entonces Él la perdona. ¿Y cuál es el perdón que le otorga? Entonces, que la deja ahí libre. La deja ahí libre, con vida y con salud, hermano, y no le causa ningún daño en su persona, en su vida. ¿Por qué? Porque la debería de haber agredido. ¿Cuántas personas que no perdonan a su esposa en estos actos les han quitado la vida, hermano? Eso es no otorgarle el perdón. Otorgarle el perdón, hermano, es dejarla ir viva,
pues ya te metiste con él, no me quisiste a mí, pues sigue tu vida en adulterio, sigue divirtiéndote allí en el mundo, sigue gozando de tu carne, ya Dios te va a juzgar. Por eso es lo que Dios dice, que honroso sea el matrimonio en todos y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios lo juzgará Dios. Por eso ya el hombre la perdonó, únicamente, hermano, ahí es donde se da ya la carta de divorcio para que quede libre el que no cometió el pecado. El que no cometió el pecado queda libre, pero la que cometió el pecado queda libre según las autoridades terrenales, pero ante las autoridades celestiales no queda libre. ¿Por qué? Porque se va del hogar, se separa del matrimonio, pero llevando, hermano, el pecado de adulterio. Así que aunque se divorcie, esa que cometió el pecado de adulterio va a seguir adulterando con el que se case, y el que se case con ella también va a seguir adulterando, porque el esposo que tenía está vivo, no murió, únicamente lo engañó por causa del pecado. Entonces el otro queda libre, hermano, porque dice la palabra de Dios en Ezequiel 18 al 20, dice que ni el padre llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. El alma que pecare, esa morirá. Así que si la mujer cometió el pecado, el hombre no tiene por qué ser culpado por ese mismo pecado, porque no encontraron al hombre con otra mujer, sino a la mujer con otro hombre. Entonces la que cometió el pecado es la que se hace acreedora y responsable de esa culpa, de ese pecado. El otro está libre porque no cometió el pecado. Porque mira, el esposo no va a entregar cuenta por la mujer, ni la mujer por el esposo, porque a cada quien le dio una vida, hermano. Dios le dio un alma, y por eso cada alma, hermano, cuando muere va ante la presencia de Dios. Por eso dice Juan: yo vi los muertos grandes y pequeños de pie, y los libros fueron abiertos. Entonces cada uno tiene un libro, un historial de todas las cosas que comete acá en la tierra. Si la mujer cometió el pecado, la mujer va a la cuenta de ella ese pecado, no a la cuenta de su esposo, el que era su esposo. Esta aclaración lo hago, hermanos, para que entendamos, hermanos, que, por ejemplo, si tu papá va a pedir a la tienda, hermanos, crédito, él es el que tiene que afrontar, hermanos, la responsabilidad de los arreglos que haga. No tiene por qué pagar el hijo, no tiene por qué pagar la esposa, no tiene por qué pagar el hermano, porque es el que pidió fiado en la tienda el que va a pagar, no es a otro que le van a cobrar. Así también es el pecado. Dios va a culpar a cada uno según sus obras, porque dice la palabra de Dios, hermano, en 2 de Corintios 5:10 dice que es necesario que todos nos presentemos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira, hermano, aquí ya el pecado, la culpa es individual. Jesucristo, cuando vino, hermano, se echó la culpa por todo. Por eso murió por todos los pecadores, clavado en la cruz del Calvario, hermano. Pero ese fue porque Dios los envió a morir por todos, hermano, los pecadores. Pero ya después, hermano, de eso dio mandamiento, dio, hermanos, ahora seguimiento a la palabra de Dios. Y por ejemplo, hermano, cada quien es responsable de sus pecados que cometan. Entonces, hermanos, por eso les aclaro esta palabra, gloria al Señor. Les explico de esta forma. Dice, el que no cometió el pecado, entonces queda libre. Ahora, hacemos la pregunta que muchos hacen: ¿se puede volver a casar? Juzguemos a conciencia para los solteros y para los viudos. El que no cometió pecado, lógicamente, queda viudo, queda separado de la esposa.
Entonces, pero ese que quedó separado de su esposa, hermano, pues ya conoció mujer, ya sabe qué cosa es la relación entre un hombre y una mujer. Ya no es eunuco, ya no es, hermano, ahora sí, alguien que no ha conocido mujer. Ya ese conoció mujer, ya sabe qué cosa es la relación entre marido y mujer. Pero quedó viudo por causa del pecado, porque su mujer se le echó a perder. Ahora, ¿se puede volver a casar este hombre o esta mujer? Vamos a ver qué nos explica la Biblia y vamos a juzgar nosotros a conciencia, a ver si se puede o no se puede, según lo que diga la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios para el que queda viudo, porque él no cometió el pecado. El que cometió el pecado fue la otra, no él. Vamos a ver, para el viudo, Primera de Corintios 7, 8. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Acá en Pablo a los Corintios le dice, y también habla al Señor, gloria al Señor. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Corintios. Gloria al Señor, bendito y adorado es el Señor. Gloria a Dios, alábale, Cristo vive, santo es el Señor. Primera de Corintios, dijimos capítulo 7, versículo 8 y versículo 9. Vamos a ver el que quedó viudo. ¿Qué pasa con este hombre o con esta mujer que quedó viudo? Dice la palabra de Dios en Corintios, primera carta del apóstol Pablo, en su capítulo 7, versículo 8, dice: digo pues a los solteros y a las viudas, está hablándole a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo, porque Pablo no tuvo mujer. Dice, pero si no tienen don de contingencia, dice, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué manda Pablo a los viudos? Que ya un viudo que tuvo mujer ya no tiene el espíritu de Pablo, ya no es como Pablo, aunque sea muy cristiano, ya conoció mujer. Pablo no tuvo mujer, Pablo se dedicó únicamente a la obra de Dios, y antes era aliado de Herodes, antes de venir a la presencia de Dios, pero no tuvo mujer. Entonces él no conoció qué cosa fue la relación entre un hombre y una mujer. Por eso dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Esto le habla al soltero y a la viuda. ¿Por qué? Porque hay solteros mañosos que aún los que están en los templos que se dicen ser cristianos, hermanos, a veces están orando, pero ellos están pelando el ojo a ver qué muchacha, le pueden ver su cuerpo, le pueden ver la vergüenza de su desnudez. Entonces están pecando. O a veces, hermanos, se masturban a escondido mirando programa fonográfico o espiando a alguna mujer, como lo que hizo David, que miró a aquella mujer de Uría bañándose desde su teatro del palacio, la miró y la codició. Así hay muchísimos solteros y hay muchos viudos que no se casan, pero son mañosos, tienen maña y lo hacen a las escondidas. Eso es lo que habló Pablo, que es mejor que se casen y no que se estén quemando. Por eso dice la palabra de Dios, ya uno que quedó viudo no es como Pablo, ya ese sabe qué cosa es la relación de la mujer. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. También le dijo, por eso le dejó a la mujer como ayuda. Un hombre viudo, hermanos, le hace falta a la mujer. ¿Por qué? No tan solo para la cama, sino para que le lave su ropa, para que le planche su ropa, para que le barra su casa, para que le trapee su casa, para que le haga su comida, sus alimentos. Hermano, Dios los bendiga, gloria al Señor. Hace falta la mujer como ayuda. Por eso dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Y si el viudo, hermanos, queda solo,
pero él no fue el que cometió el pecado. Hermano, Pablo dice que es mejor que se case y que no se esté quemando. Ahora vamos a ver, mucha gente, hermanos, malinterpretan esto que dice, gloria al Señor. En Corintios, gloria al Señor, bendito y adorado es Dios, porque aquí dice en el verso 10 de Corintios, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esta es una recomendación que Jesús está haciendo para los matrimonios. Aquí no está hablando de un matrimonio que ya cometió pecado. Aquí le está advirtiendo al matrimonio que no cometan pecado, que no se divorcien por cualquier cosa, que permanezcan. Dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí no está hablando que cometió pecado de adulterio, que cometió pecado de fornicación. No, aquí dice los que están unidos y todavía es honroso su matrimonio, están vividos en honra, hermanos, esos no se separen. Y si se separan, quédese sin casar. O por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Por eso el matrimonio que se divorcia nada más, hermanos, por cualquier cosa, quédense sin casar, porque si se vuelven a casar, cometen pecado de adulterio y las cosas se les ponen peor. Entonces, hermanos, eso es lo que explica la palabra de Dios. Pero dice Mateo, gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Jesús en San Mateo, gloria al Señor. Capítulo 5, versículo 28, gloria al Señor. Vamos a ver qué dice San Mateo, capítulo 5, versículo 28, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso es que dijo Pablo que es mejor que se casen y no que se estén quemando. ¿Por qué? Porque un hombre que queda viudo, hermano, ya del mes para allá o de los 2 meses o del año para allá, ya la carne, hermano, siente la necesidad, hermano, de tener relación, hermano, porque no es eunuco, hermano. Y si por la predicación nosotros lo estamos ahora sí, hermano, poniéndole una carga, hermanos, a ese hermano, se está quemando ese hermano. Vamos a suponer, ve a una mujer, hermano, y no te dice nada ni da a conocer nada, pero si en la mirada la codició, hermano, está pecando, dice, y es un pecado de adulterio espiritual. No lo da a conocer, pero por dentro se está quemando. Entonces es mejor que se case, hermano, que todos vean que tiene su compañera, que se casó, y que todos se den cuenta que por necesidad se volvió a casar con otra mujer cristiana, porque necesita su esposa, necesita ayuda, hermano, para su hogar, para su vida. Entonces, hermano, esto es lo que vamos a juzgar nosotros a conciencia, si se puede volver a casar el que queda viudo, que no cometió pecado o no. Dice primera de Corintios 7:28, gloria al Señor. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pablo a los Corintios, gloria al Señor. Bendito y adorado es Dios, alabado y glorificado es el nombre de Dios. Aleluya. Seguimos adelante. Dice la palabra de Dios en Corintios, gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 7, gloria al Señor. Vamos a ver qué dice el versículo 28. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales, hermanos,
tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Mira qué dice Pablo, que dice que el hombre viudo y el soltero, hermanos, siente aflicción de la carne. ¿Por qué? Porque ya tuvo mujer, ya tuvo la mujer marido. Entonces esos no son eunucos, esos se van a estar quemando. Por muy espiritual que sean, hermanos, necesitan su ayuda, necesitan su pareja, porque Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, hermanos, y mira, también muchos se basan que son una sola carne. Sí, son una sola carne, hermanos, cuando no cometen pecado, porque son de un mismo pensar, son de un mismo sentir, y están sometidos. Lo que dice Efesios 5:21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ahí sí son una sola carne. ¿Por qué? Porque son espirituales, son cristianos espirituales, tanto la esposa como el esposo. Pero una mujer que cometió adulterio y, hermano, y la sigue consintiendo el marido ahí, hermano, ya ahí ya no hay confianza, ya no hay. ¿Por qué? Porque ya el pecado, hermano, abrió puerta ahí, y ya ese lecho ya es amancillado, ya ese matrimonio no es honroso, hermano, como Dios dijo. Ya está deshonrado ese matrimonio ante la presencia de Dios y ante las leyes, hermano. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 19:11. Vamos a ver qué dice. Mateo 19:11. Vamos a ver, la palabra de Dios nos indica, gloria al Señor. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Alabado y glorificado sea Dios, gloria al Señor. Mateo 19:12, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Qué quiere decir? Como Pablo, que ese nació así, hermano. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Son aquellos, hermanos, que lo hacen los hombres eunucos, hermano. Pues, ¿qué pasa? Por eso hay tantos afeminados hoy en día. ¿Por qué? Porque los hombres los hacen eunucos para que no tengan mujer. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Por eso les digo, vamos a juzgar a conciencia. El que se aguante siendo viudo, se aguanta sin mujer, que muera así. Gloria al Señor. Pero que no peque, porque si está pecando, se está quemando, está cometiendo adulterio, está fallando. Entonces, hermano, el que se aguante, dijo el Señor, pues que se aguante, pero sea para la gloria y honra de Dios, para servirle a Dios, no para andar codiciando mujeres ajenas, no para andarse quemando por dentro, con la vista, con el pensamiento, con el corazón, hermano, porque eso es pecado de adulterio. Dice también la palabra de Dios en 1 Corintios 9:5. Vamos a ver, gloria a Dios, aleluya. 1 Corintios, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 5 versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Fíjese, que no nos juntemos con los fornicarios. ¿Cómo vamos a permitir nosotros andar en el pecado de fornicación, en el pecado de adulterio? También dice 1 Corintios 7, 10 y 11. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 1 Corintios, gloria al Señor. 7, 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es, si no cometen adulterio, no cometen pecado, ¿para qué se van a separar? Permanezcan en su matrimonio hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos separe. Eso es la voluntad, hermanos, de Dios,
y también aquí en la tierra. Gloria al Señor. Dice, hermano, habla Jesús a los matrimonios que no han cometido pecado, que no se separen, y si se separan, que se queden sin casar o que se reconcilien. Pero cuando se separan, que no es por pecado, pero si es por pecado, mejor sepárense. El matrimonio que permanece en honra, solo la muerte lo separa. Vamos a ver qué dice Romanos. Gloria al Señor. Romanos, gloria a Dios, capítulo 7, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esto es para el matrimonio que no comete pecado de fornicación, de adulterio. Un matrimonio que vive en honra solamente hasta que muere. Queda libre la mujer o el esposo. El que muera primero, hermano, deja libre al otro. Gloria al Señor. Esta es la ley del matrimonio, hermano. Pero este es para los que no cometen adulterio, para los que no cometen fornicación, pecado. Hermanos, en el matrimonio, estos se van a separar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque vivieron en honra en el matrimonio, el hecho sin mancilla. Hermano, no cometieron los pecados que va a juzgar Dios de fornicación y de adulterio, sino hasta que la muerte los separe. Dice también, hermanos, gloria al Señor, Primera de Corintios 7:39, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Fíjese, si el matrimonio que vivió en honra falla su marido, se muere, la mujer queda libre para casarse con el que ella quiera. Pero mejor sería para servirle a Dios con un cristiano, no con un mundano. Eso es lo que dice. Igual manera, el hombre, si el hombre se le muere a la mujer, pero vivió en honra su matrimonio, es libre para casarse con cualquier mujer que él quiera. Pero sería mejor con una cristiana para servirle a Dios. Es lo que recomienda la Biblia en este pasaje bíblico. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, a este matrimonio solamente lo separa la muerte. Gloria al Señor. Y el hombre del registro civil es el que vivió, pero a voluntad de Dios. Efesios 5:21, lo que le explico. Este matrimonio que separa la muerte es los que vivieron sometidos, tanto el hombre como la mujer. La mujer casada sujeta a su marido y el hombre cumpliendo con todos los deberes reglamentarios que le otorga la ley del matrimonio. Gloria al Señor. Entonces, y la ley de Dios. Gloria a Dios. Por eso, hermano, esto es importante. Mateo 19:6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo 19:6. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Gloria al Señor. Esto es lo que está diciendo. El matrimonio que Dios juntó es a voluntad de Dios, es agradable ante Dios. Y estos, hermanos, no cometen pecado. Estos viven en honra. Esto es lo que vamos explicando, que solamente la muerte los separa. Y también, hermano, solamente los separa también el pecado de adulterio, de fornicación. Porque si algo detesta a Dios, es el pecado, hermano. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que dice, gloria al Señor. Dice que no nos unamos en yugo desigual. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver 2 de Corintios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y adorado es Dios. Dice
Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay ningún compañerismo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que, hermanos, vamos nosotros a valorar que los pecados no pueden, hermanos, vivir junto con una persona que es templo del Espíritu Santo. Un matrimonio que le sirve a Dios no puede estar viviendo en pecado, o uno que cometió pecado, hermano, ya es mancillado el matrimonio. Gloria al Señor. Por eso Dios, hermano, explica claramente la palabra de Dios. Dice también, juzguemos haciendo acto de conciencia. Pablo dijo en Primera de Corintios 9:5. Vamos a ver qué dijo Pablo. Primera de Corintios 9:5. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Gloria al Señor. Bendito y adorado es Dios. 9:5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué es pecado? Que un cristiano traiga a su esposa, hermano, porque se le murió la otra, o porque cometió pecado de adulterio la otra, hermano, y él quedó libre. ¿Es pecado que traiga una compañera, hermano? Pablo está diciendo aquí, mira, hermanos, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Eso dice, hermanos, gloria al Señor. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Cómo sería un hermano que le falló su mujer, hermanos, y está viviendo, hermanos, solo, y ve a otro matrimonio, hermanos, que su esposa le plancha la ropa, su esposa le lava su ropa, su esposa le limpia su casa, le barre, le trapea, le hace su comida, y el pobre hermano está batallando en su hogar solito, hermano, preparando sus alimentos, él lavando su ropa como él puede, él planchando su ropa como él puede, él, hermano, haciendo la limpieza en el hogar, en la casa, hermano, como él puede. Será justo, hermano. Yo aquí les invito a que hagamos acto de conciencia y valoremos, hermano, y meditemos en la palabra que hemos escudriñado, hemos escuchado. Dice: a su siervo Job, hombre justo y temeroso de Dios, fue arruinado por causa del diablo. Hermano, mira cuánto le pasó a Job, un siervo de Dios, hermano. ¿No perdió también a su esposa? Su esposa le dijo: maldice tu Dios y muérete. Se fue. Perdió a sus hijos, perdió sus ovejas, perdió sus camellos, perdió sus bueyes. Todo le arruinó el diablo, hermanos. Entonces, ¿a poco Dios lo dejó viudo? ¿Lo dejó? No, le devolvió el doble, hermanos. Gloria al Señor. Dice la Biblia, hermanos, gloria al Señor, en Job 42, 12 y 13, hermanos, que Dios le devolvió, hermanos, le devolvió mujer y le devolvió 7 hijos y 3 hijas. 7 varones y 3 hembras. Le dio nuevo hogar, hermano. No permitió que el diablo lo dejara arruinado, hermano, sin su ayuda, hermano, que Dios le había puesto. El diablo arruina. ¿A poco el pecado de adulterio, el pecado de fornicación, hermano, cuando se comete en un matrimonio, no es el diablo que está arruinando tu matrimonio, lo está destruyendo? Entonces, hermano, si Dios aprobó a Job devolverle, hermano, de lo que el diablo le arruinó,
se lo devolvió Dios, hermanos. Entonces, es lo que decía Pablo, no tenemos derecho nosotros. Entonces, hermanos, por eso dice la palabra de Dios, gloria al Señor, que el pecado separa de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, en primera de Pedro 1:15, gloria al Señor. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en primera del apóstol Pedro 1:15, dice la palabra de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso es que el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, hermano, hacen separación en el matrimonio. No se puede seguir viviendo de esa manera porque es desagradable a Dios. Entonces, hermano, el diablo trata de destruir los hogares, hermano, los matrimonios. ¿Por qué tantos hijos andan rodando, hermanos, ahí ambulantes por las calles, hermanos, y se vuelven grandes delincuentes, hermanos? ¿Por qué? Porque el diablo ha arruinado los matrimonios, ha arruinado los hogares. Y como no leemos las Sagradas Escrituras, y a veces los que malinterpretamos la palabra de Dios, hermanos, ponemos carga que aún nosotros ni con un dedo la levantamos. Por eso dice, a veces es bonito decir, no, que el hermano no puede casarse con una mujer, pero si lo estuvieras viviendo tú en carne propia, a ver si ibas a decir lo mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que, hermano, valorar. Eso es lo que nosotros tenemos que juzgar a conciencia. A veces, hermanos, no nos duele, hermano, cuando le está sucediendo a otro, pero cuando sucede en carne propia, ahí es donde se sienten las cosas. Cuando tu esposa cometa pecado, hermano, y te deje solo, a ver cómo te vas a sentir planchando, lavando tu ropa, trapeando la casa, moliendo para tu tortilla y haciendo tus alimentos y todos los quehaceres que hacía la mujer. A ver cómo lo vas a ver desde ese momento. Y cuando te acuestas, no tienes a quien abrazar, solamente la almohada y la colcha. Hermano, a ver cómo te vas a sentir. Entonces, hermano, ahí es donde entra el acto de conciencia en cada uno de nosotros como seres humanos, como matrimonio. Y también de acuerdo a la palabra, el pecado, hermanos, no puede, ahora sí, vivir en el matrimonio. Por eso Dios dijo que la mujer no se repudia ni se le da carta de divorcio al no ser por causa de fornicación. Quiere decir que por causa de pecado sí se puede, hermano, gloria al Señor. Por eso dice, el adulterio y la fornicación separan al matrimonio en su honra conyugal y en su vida espiritual. El pecado, hermano, hace separación, y la mancilla es en el hecho del matrimonio es la deshonra, hermano, que sufre el matrimonio. Y si permites vivir así en pecado, vives en deshonra en tu matrimonio. Por ejemplo, mucha gente dice que la perdones. Sí, se puede perdonar a la mujer, pero cuando se fue de tu casa por cualquier cosita que no le gustó, que no le agradó, pero no fue por causa de pecado, entonces reconcíliate. ¿Por qué? Porque si te pide la carta de divorcio, ya te amoló completamente. ¿Por qué? Porque no te puedes casar. ¿Por qué? Porque no eres libre. No han cometido pecado de adulterio ni de fornicación. Por eso dice que es mejor no separarse. Es mejor reconciliarse cuando pasa algo así parecido, hermano. Es mejor reconciliarse, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque si no, hermano, cometes adulterio si te casas con otra y te divorcias por cualquier cosa que no sea por causa de pecado de fornicación, por falta de adulterio. Entonces, hermanos, hagamos acto de conciencia, meditemos cada día, cada momento en sus oraciones que hacen. Pídanle que Dios nos dé el entendimiento y nos perdone si en algo fallamos por explicar esta palabra, porque estas palabras son de Dios y por estas palabras seremos justificados y por estas palabras seremos condenados. Dios me libre de falsear esta palabra. Dios me libre de enseñar cosas
incorrectas. Por eso le explico lo que Dios me da a través de su sabiduría. Por eso esto lo dejo a conciencia. Valoren, hagan un chequeo de todo este estudio de la palabra de Dios y mediten y pídanle a Dios. Si alguien está pasando por esta situación, hermano, pero que sea real de acuerdo a lo que dice la palabra aquí. Si tú verdaderamente comprobaste que tu esposa te engañó, o comprobaste, esposa, que tu esposo te engañó. ¿Por qué? Porque esto solamente es cuando se encuentra en el acto, hermano, de los hechos. Es cuando verdaderamente no hay justificación, hermano. ¿Por qué? Porque se encontró en el lugar de los hechos. Y el perdón que le otorgaste es que no la mataste, no la maltrataste, no la agrediste, sino la dejaste ir a como vino. Entonces, que se lleve su pecado y que a ti te deje libre. ¿Por qué? Porque el alma que peque, esa morirá. Entonces, espiritualmente, hermanos, el que está pecando es el que muere espiritualmente. El otro no muere porque no pecó. Entonces, hermano, eso es la aclaración de la palabra. Hagamos acto de conciencia y Dios me lo bendiga, hermano, y que este mensaje de enseñanza sea de bendición para todos los que nos escuchemos esta palabra de Dios y comprobemos. Gloria al Señor. Somos seres humanos, no somos perfectos, quizás fallamos, quizás tengamos errores. Dios nos perdone, Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos siga dando sabiduría, entendimiento. Hermano, yo no les vengo a enseñar grito de yo no les vengo a enseñar el brincoteo, todo. Yo les vengo a enseñar lo que la Biblia enseña a través de su palabra. Y lo que Dios quiere es que vivamos una vida en santidad, no una vida en brincoteo, no una vida en gritonería. Si no hay santidad, de nada sirve. Yo no vengo a pedir que le dé aplauso a Cristo como a un político. Yo te vengo a decir que vivamos en santidad, que es lo que Dios quiere, es lo que Dios nos está exigiendo. Dios no quiere aplauso, hermano. Dios lo que quiere es honra ante Él. Dios lo que quiere es que vivamos una vida en santidad ante su divina y santa presencia. En el nombre de Jesús voy a orar, hermano, para que todos aquellos que estemos, hermanos, en algún error, en alguna falla, Dios nos perdone y nos ayude y nos dé más sabiduría cada día más y más para seguir predicando su palabra tal a como Él quiere. Padre, te doy gracias por esta palabra bendita, santa y poderosa, Señor. Que se extienda por todo el mundo, Dios mío, y que los que logren escuchar esta enseñanza, Señor, a través de este mensaje bíblico, que lo puedan poner en práctica, lo puedan valorar. Dale la sabiduría y el entendimiento, Señor, que no seamos sabios a nuestra propia opinión, sino que tú nos des el entendimiento, Señor, Padre, porque tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría, que te la pida a ti, porque tú eres el que la da, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor. Reprendemos a toda obra del diablo a través de pecado, de adulterio y de fornicación, y declaramos a los matrimonios en honra delante de tu presencia, Señor. Los cubrimos con tu sangre poderosa, Señor. Cuídalos, Padre, con tu Espíritu Santo, Señor. Cuídalos debajo de tus alas, para que los matrimonios vivan en honra, Señor, en santidad, Dios mío, y no cometan pecado de adulterio, no cometan pecado de fornicación. Líbralos de las garras del diablo en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, en esta preciosa hora. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Sí, amén. Amigos y hermanos, recitamos el texto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Segunda de Corintios 13:14. En Dios haremos proeza y Él aullará a nuestros enemigos. Salmo 60:12. Dios me los bendiga, Dios los guarde y seguiremos enviándole más enseñanza, más mensaje, para que el pueblo no se pierda por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Que Dios nos dé la sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Ya puedo pasar.